Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saludo cordialmente en este 23 de junio de 2025. Soy María Rufina Portillo, compartiéndoles un poquito más de mis testimonios en este largo recorrido. Esos testimonios que me ha tocado disfrutar, que me ha tocado reconocer la presencia de Dios en mi vida, en mi diario caminar. Bueno, yo les quiero pues comentar de situaciones que me he estado acordando últimamente, que me he venido acordando, y es algo que llevo silenciosamente dentro de mi corazón y que en este momento pues me nace compartirlo con ustedes. Tal vez lleve un poquito de fe, de esperanza a sus corazones. Es mi mayor deseo. Y bueno, ahí en el canal hay muchos testimonios, hay muchas anécdotas comentadas anteriormente, pues, y pueden entrar a revisar si quieren conocer un poquito más de mí, de cómo fueron sucediendo las cosas. Es nada más darse el tiempo, no son videos tan largos, son videos muy cortos y esos videos les pueden llevar mucha fe, les puede llevar confianza en que tenemos un ser superior, en que tenemos a nuestro Padre Celestial, a nuestro Creador, y que Él no nos dejó a la deriva, que Él siempre está a nuestro lado, que Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Aunque nosotros no logremos comprender cuál es la misión de nosotros en esta tierra, Dios tiene un propósito mayor. Sus ideas, sus planes son mejores que los nuestros. De eso no les quepa duda. Es así, aunque nosotros no seamos conscientes. Miren, me vengo acordando pues de estas cuestiones que no había querido comentar, que esto se quedó en las profundidades de mi alma. Desde el momento en que esto sucedió, solamente se quedó en mi corazón, porque son cosas que uno las va sintiendo y aunque no quisiera uno tenerlas en cuenta, porque a veces pues a lo mejor es bueno que las cosas que pasan se queden atrás y se olviden, pero para mí en mi corazón dejaban una huella, dejaban una intención, se podría decir, o sea, una intención de que qué estaba sucediendo en mi vida, por qué tales o cuáles cosas sucedían, por qué de tan chiquita padecí cosas que yo no comprendía, ni mi familia tampoco, que después a lo largo de los años, al pasar del tiempo, escuchando otra información de personas que han compartido también sus testimonios, es como me he dado cuenta de que la sombra, pues lo que no es de luz, ataca a lo que sí pertenece a la luz, a los seres que ya tenemos y traemos un propósito, que traemos, que estamos ya como destinados a cumplir con una misión en esta tierra. Claro que todos traemos una misión y todos tenemos un propósito. Se trata de descubrirlo y tal vez a uno nos toca en menor tiempo y a otros pues poco a poco, tal vez no en esta vida, sino en otra, no lo sé. El caso es que cuando nosotros detectamos que nos suceden cosas por ciertas situaciones, por ciertas circunstancias, te vas dando cuenta que hay algo más de lo que tú no alcanzas a comprender, pero en el fondo de tu alma sí lo sabe. En tu interior tú sabes que vienes con un propósito y que vienes a cumplir con ello en esta tierra, a cumplir con ese propósito que Dios te ha destinado, que tal vez son acuerdos de almas, que hacemos este acuerdo con nuestro Padre Celestial, con nuestros guías y maestros antes de venir aquí, que nosotros lo olvidamos por alguna razón, tal vez muy obvia, de que pues tenemos que borrar esos recuerdos para nosotros vivir esta vida que nos toca vivir en estos momentos, lo que nos corresponde vivir pues en esta vida que estamos viviendo en estos momentos. Entonces, les quiero compartir algo de que primero ya les he comentado, por eso digo, si alguien quiere ver más información, quiere informarse más para que vaya entendiendo un poquito más esta miniserie, esta historia, pueden darse el tiempo en sus ratitos libres de escuchar algún video, luego otro y así para que lo comprendan mejor. También tengo TikTok, ahí fue una ventana que abrí para poder compartir todos estos testimonios, para poder ir sacando poco a poco esto que me sucedía y que tenía que darlo a conocer. Fue la indicación que se me dio, pero eran tantas las anécdotas, tantas las experiencias que yo experimentaba, pues, que yo iba pasando, que yo estaba viviendo, que tenía que compartirlo.
y se me hizo tarde de verdad porque la indicación se me dio desde el 2018 y bueno, por situaciones que pues ya he comentado en otras ocasiones, pero bueno, lo vuelvo a explicar, de situaciones donde tal vez cuando nosotros no somos obedientes a las indicaciones que se nos dan, te vas hundiendo cada vez más. Tú quieres sacar las cosas a tu manera y porque estamos en un plano material, en un plano terrenal, que hay que pagar recibos, hay que pagar el sustento, pagar luz, agua, teléfono, pues tantos gastos, pues el sustento diario, eh, mantenimiento de tu casa, de tu auto, qué sé yo. Hay tantos y tantos gastos que el predial, bueno, ¿cómo se llama? Pues tu vestido, tu manutención, pues, que cómo vas a cumplir con eso que Dios te pide si tú estás ahogándote en una situación que no hayas la puerta, tienes la soga hasta el cuello. Entonces, pues es algo que no sabes cómo resolver, que anhelas hacerlo, por supuesto que sí, tu mayor sueño, tu mayor anhelo es servir a ese propósito, es ser obediente con esos mensajes que te llegan y por más que yo hubiera querido, no me era posible en ese momento porque estaba tan atorada en cuestiones de deudas que yo quería de alguna forma solventar aquella situación, resolver esa situación y luego sentirme un poquito más liberada, más tranquila y poder dedicarme con más tiempo a ordenar mejor las cosas que me estaban sucediendo, a darle un orden, porque sí anotaba todas esas experiencias, pero pues no había para cuándo yo poder darle vida con algún testimonio que yo pudiera compartir. No sabía cómo, pues a lo que estaba a mi alcance, que eran las personas que yo veía a diario, donde yo podía compartir algo de lo que me pasaba, lo hacía, claro que sí. Entonces, pues cuando decido hacer esto fue cuando pues ya abrí la ventana de TikTok y empecé a compartir. Así que tanto tengo TikTok, ahí es Mari Yo Soy, y me pueden buscar también para que se den cuenta y comprendan mejor de qué se trata. Esto pues de que comparto con muchísimo cariño mis experiencias, mis anécdotas con nuestro Señor Jesucristo, con mis guías y maestros, con mi Creador, con mi Padre Celestial, que es maravilloso, que Dios no te deja de su mano, que Dios, cuando tú más solo te sientes, cuando nadie ya, pues que ya todo el mundo se ha ido, que te quedas solo con tus circunstancias, con tus situaciones, viendo a ver cómo resuelves aquello que se te volvió una bola de nieve, pues, y que ya no sabes cómo salir de esas situaciones. Dios es quien te viene a sustentar, te viene a acompañar, te viene a llenarte de amor, a que tú no te sientas solo ni abandonado, porque no lo estamos. Estamos conectados a nuestro Creador con un hilo de plata, con hilos de luz. Estamos, porque somos una luz divina, somos una luz de nuestro Creador, somos una extensión de Dios. Entonces, no estamos solos. Tenemos que ser más conscientes de lo que hacemos cada día, de cómo nos sentimos, de cómo darnos ese tiempo de meditar, de hacer silencios, de hacer respiraciones profundas y quedarnos en silencio, dedicar ese tiempo. No importa si son 5 o 10 minutos, lo que tengan de tiempo, si es en las madrugadas, al amanecer Dios te habla, escúchalo. Dios te habla y claramente te da, si tú pides la guía, si tú le entregas tu día, Dios se hace presente y te va guiando y te va dando señales y te va poniendo imágenes para que tú te vayas guiando por hacia dónde va pues tu vida, hacia dónde es lo correcto, para que no des pasos equivocados, para que no te equivoques, para que no equivoquemos el camino, debemos solicitar la ayuda de Dios, la ayuda divina. Están nuestros guías y maestros, nuestros angelitos de la guarda, están para apoyarnos, están para guiarnos. Entonces es nada más nosotros dar el permiso para que ellos nos den señales claras de hacia dónde pues dar nuestro rumbo de la vida para ser colocados en ese lugar que nos corresponde de acuerdo al propósito divino, de acuerdo al propósito que traemos en esta tierra, pues, a cumplir en esta tierra. Y bueno, les digo que las señales se notan desde que eres muy chico.
fui atacada de alguna manera. Yo pienso que, no lo recuerdo, pero debe haber pasado, porque de ser una niña normal, correcta, o sea, bonita, sana, saludable, de pronto dice mi mamá que dejé de hablar y me volví una niña muy callada, que solamente me la pasaba picando el piso, el suelo, y viendo el piso y que no quería contestar, que nada más le decía, ¿qué tienes? Me preguntaban, ¿qué tienes, mija? Y que yo le decía, no sé, que si no podía hablar o tal vez me habían querido estrangular, qué sé yo no me acuerdo, pero se llama que le hacía esto. Entonces, seguramente fue algún ataque, pues, porque cuando tú eres de luz, tú le correspondes a Dios, vienes con un sello, Dios te ha sellado y por supuesto que la sombra no quiere que tú logres cumplir con ese propósito que tú vienes a cumplir a esta tierra. Entonces, pues es por eso que esas personas pues son muy atacadas y bueno, desde niña fue eso. Después ya recuerdo que cuando tenía, no sé si 11 o 12 años, tal vez un poquito menos, no me acuerdo exactamente, pero sucedió esto. Pues nosotros somos una familia de 2 hermanos y 4 mujeres, 2 varones y 4 mujeres. Entonces, pues las familias ¿cómo se llama? Pues las familias son grandes, son donde en esos tiempos con más razón, todavía, pues las familias, benditos sea Dios, que se apoyan, que se cuidan, que se acompañan, que se ayudan, pues. Y en esta ocasión iba a haber una boda de un primo, sí, de un sobrino de mi mamá, pues su mamá del novio y mi mamá pues son hermanas. Entonces se llegaba la fecha de la boda y mi hermana mayor iba a ser madrina de esa boda. Entonces otra prima también pues de nosotros también iba a ser madrina. Entonces iban dos chicas de nuestras familias que iban a ser madrinas en esa boda. Recuerdo que todas sus madrinas, todas las damas, iban vestidas de color de rosa. Se veían tan bonitas, todas con sus vestidos color de rosa. Y, y bueno, acudimos a esa boda. Yo estaba muy chica, pero lo recuerdo perfecto. Acudimos a la boda de mi primo y fue bonita la ceremonia, fue todo muy, pues es bonito, donde las familias se reúnen a festejar, que se reúnen pues, que se ven de tanto tiempo que hacía que no se veían, pues fue un largo día de camino pues para llegar, no sé si todavía también nos quedamos en el camino todavía en la noche para llegar otro día, no recuerdo cuánto tiempo hicimos, el caso es que nosotros fuimos a cumplir pues con esa boda. Y, y bueno, ya sucedió que pasa la boda, pero allá se acostumbra en el rancho, pues se acostumbran las tornabodas. Después de la boda sigue la tornaboda. Y esto era ya otro día. Pero mis papás, para poder acudir, ellos organizan sus tiempos en el campo, en el rancho, de alguna forma de que tienen medido el tiempo que van a cumplir con ese compromiso, pero se regresan lo antes posible, porque pues se queda todo descuidado en la casa, los animales, las vacas, las gallinas, o sea, la labor, lo que estén haciendo, pues hay que estar a diario cuidando, pues tu campo, tu terreno, tu parcela, tu casa, tus cosas. Entonces hay que regresarse lo antes posible porque pues hay que ir a atender las cosas pues, que se quedaron pendientes y de alguna forma se organizan para cumplir con esas cosas, pero regresar a seguir atendiendo sus negocios. Entonces ellos iban muy recortados de tiempo. Era mi papá y mi tío y pues era su hermano y mi mamá y mi tía, hermanas también. Entonces mi prima y Marta, mi hermana, eran las que iban a ser madrinas, eran las señoritas de 15, 16 años que empezaban a bailar. Y bueno, eh, después, ese día de la tornaboda, andaban todavía bailando, pero mi papá y mi tío y pues otros primos que también eran del mismo lugar, se tenían que regresar. Había una camioneta lista esperándolos para regresarse a, ¿cómo se llama? Ya para ir de regreso, aunque se les hiciera tarde en el camino, al menos ya iban encaminados para otro día llegar otra vez de regreso a casa. Entonces, pues como estas muchachas tan hermosas se iban a ir cuando había soldados del ejército en ese lugar, que resguardaban pues el lugar, pero las muchachas se tenían que ir y como que los soldados querían bailar y no las querían dejar
que se fueran. Eran, pues no sé, las 2 o 3 de la tarde. Y, y pues claro que los señores tenían que ponerse bien, pues enérgicos en que vámonos y vámonos, ¿no? A todo el mundo pues a la camioneta para podernos pues regresar esa tarde. Sucede de que en ese tiempo, bueno, yo siempre, pero en ese tiempo mi papá me cuidaba mucho porque al viajar en camioneta yo no estaba acostumbrada y siempre me mareé mucho. Nosotros íbamos de un lugar muy, muy sano, el aire, el oxígeno, un rancho, un campo hermoso, pues el aire puro, que el aire que tú respiras pues es aire puro. Y a donde nosotros teníamos que ir a acompañarlos a esa boda, ya había transporte, pues había camionetas, había olor a gasolina y el olor a gasolina era lo que a mí me ponía mal. Entonces era horrible, me mareaba horrible. Entonces siempre mi papá iba al pendiente de que era el que me atendía, pues, y siempre me llevaba así en sus piernas, siempre me iba cuidando para que no me pusiera más mal porque yo me ponía a morir, a morir. No podía soportar el olor a gasolina y me mareaba horrible. Entonces, bueno, ya estando en la cabina, pues el chofer, mi mamá y luego mi papá y conmigo así como en los brazos, se acercan, vimos de pronto que la camioneta, como llevaba también personas atrás en la caja de la troca, de la camioneta, bajaron, o sea, como que tomaron de esta parte del cuello a uno de mis primos, los soldados, y lo bajaron. O sea, no querían que las chicas se fueran, no querían que las muchachas se fueran. Pero nosotros pues no nos dábamos cuenta, pues menos yo, ¿verdad? Pero mi papá no se daba cuenta de lo que estaba sucediendo, sino que ve que bajan de esa manera grotesca a mi primo y por supuesto que se baja de la camioneta y para entonces pues, eran algunos señores y muchachos también. Entonces eran algunos soldados con sus armas y sus sables y todo armados pues. Entonces se hicieron los trancazos, se enfrentaron, hubo un enfrentamiento de los soldados que no querían que las chicas se fueran, que las familias pues se retiraran, que se fueran, y de los primos, de mis primos, que querían defender el punto de que, pues, ¿cómo que no nos vamos? Pues tú no me mandas, ¿no? O sea, ¿cómo de que no nos podemos ir? Y se enfrentaron y se agarraron a golpes. Cuando mi papá, claro que, yo que me puso así, me aventó así y se bajó para intervenir, pues, para ver de qué se trataba. Y cuando veo mi papá pues se bajó. Cuando veo que un soldado saca el sable, eso yo lo tengo así en mi mente. Yo no sé qué tan cierto sea, en mi mente así se quedó. Yo no oí después comentarios ni nada más, pues ellos se preocuparon mucho por el susto que yo me di. Pero cuando yo veo que el soldado saca el sable y hace esto, yo me le brinco a mi papá a los brazos y les grité. Yo me recuerdo perfecto ese grito que yo grité: a mi papá no. O sea, pero fuerte, o sea, a mi papá no. Y pero fue más fuerte, no quiero gritar por respeto a la cámara, pues, o a que se vayan a asustar, pero fue mucho el miedo que yo sentí de que le fuera a pasar algo a mi papá, que yo me le aventé a los brazos y lo abracé y grité despavorida: a mi papá no, o sea, a mi papá no. Y gracias a eso yo pienso, porque de haber visto que el soldado hace esto y con el sable así, por supuesto que bendito sea Dios que reaccioné a tiempo y que me le pude brincar a mi papá a los brazos, me le colgué del cuello, pues, gritando a mi papá, ¿no? Entonces fue que bendito sea Dios, pues no pasó a mayores. Y ojalá que ese susto de esa niña a lo mejor hizo que los soldados reaccionaran y que todo se calmara. No recuerdo cómo se calmó, yo nada más recuerdo muy claro que yo grité que a mi papá no. Entonces, esa fue una de las cosas que yo siento que como que traes un propósito mayor. Aquí tenemos que analizar nuestra trayectoria para darnos cuenta de cómo van las cosas en nuestra vida, en nuestro camino. Eso fue 11 o 12 años, tal vez un poquito menos, pero bueno, así lo siento que de alguna manera, no sé qué hubiera pasado si esa reacción de esa niña no hubiera sido tan instantánea, tan exacta, pues en el momento de que pudo haber pasado una desgracia y gracias a esa reacción, a ese instinto de amor a su padre, se logró que eso se calmara y que, bueno, no quiero adjudicarme las cosas, no, porque no debe ser así, yo no recuerdo cómo calmaron las cosas, pero no pasó a más, ya como que las cosas se controlaron, no sé quién hizo entender a quién, el caso es que nosotros sí nos pudimos ir y, y pues muy asustados porque
O sea, enfrentarse al gobierno, pues como que no es lo más normal, ¿verdad? Entonces así le tocó a mi papá, no en una ni dos ocasiones, sino que pues les tocaron las cosas difíciles también. Bueno, entonces, bueno, ya pasa, sucede eso. Yo, así como lo recuerdo, casi nadie comenta nada. Yo no me acuerdo de más. Son muy, muy leves los recuerdos que tengo. Lo tengo muy grabado de cómo fue que me brinqué de la altura, pues que estaba el asiento. Pude brincármele al cuello a mi papá, a los brazos de mi papá y gritando despavorida. A mi papá no. Entonces, gracias a Dios que todo aquello se calmó y nos pudimos retirar, los soldados a lo suyo. Y bendito sea Dios, que no pasó a mayores. En otra ocasión, esto lo recuerdo porque mi hermana se había casado muy chica, como de 18 años se casó ella, y no volvió, o sea, se fue a otro lugar con su esposo, pues a vivir en otra familia, pues con su pareja, y regresó como, no me acuerdo si fue un año, pero me parece que fue como un año después. Entonces nosotros, allá se acostumbra, porque tenían amistades en otro rancho, entonces quisieron ir a visitar a esas amistades del lugar que nosotros vivíamos al otro lugar, ¿sí? Entonces allá se preparan los bestias, o sea, se ensillan las mulas, por decir, los animales que hay en casa para nosotros hacer lo que corresponde hacer. Te mueves de esa manera, o sea, te ayudas con tus animales que tengas y pues son tus compañeros de vida. De alguna forma, la compañía que tú tienes y la ayuda que tú tienes, pues es de lo que tú cuidas tus animalitos, que tú cuidas tus mulas, que tú cuidas, pues, si hay, afortunadamente hay personas que tienen sus caballos. Entonces Ángel andaba, mi hermano, andaba amansando una mula. Estaba muy briosa, la mula estaba jovencita, la mula la empezaba a amansar y él iba en esa mula y todos íbamos a caballo, todos íbamos a caballo. Fuimos a ese lugar donde mi hermana y su esposo querían ir a visitar pues a esas personas y de regreso para ir a ese lugar había que subir, o sea, caminas y caminas, pero de pronto llegas a un arroyo y el camino es puras curvas, puras curvas, puras curvas, va subiendo pero puras curvas. Todo el camino es, no sé, como yo creo unos 45 minutos si no es que una hora de pura subida, o si vienes de regreso ya para tu casa, pues es bajada, pero es esto, así, el camino, hasta bajar a un arroyo, el arroyo del Plántano, le decíamos, o le llaman el arroyo del Plántano. Entonces, siempre cuando estás amansando una mula, en este caso, pues, la chirusa, creo le decíamos, me parece que era la chirusa, era negra, su color era negro. Entonces, tiene que haber un guía donde vaya guiando, pues porque como que desconocen la silla y son muy briosos, son broncos, pues son mulas broncas. Entonces tienes que acostumbrarlas a la silla. Entonces yo venía adelante en esa ocasión porque esa mula tenía la costumbre de que no reconocía la rienda, o sea, no obedecía la rienda. Entonces en ese camino que era así, de pronto esta mula se desbocaba y podía agarrar derechito. Y por supuesto que es un peligro tremendo porque no va, de pronto se desesperaba o quería salir despavorida a donde fuera, como fuera, si llevaba jinete, si no llevaba jinete, como fuera, pues estaba todavía pues muy bronca, pues. Se trata con el tiempo se van acostumbrando a la silla, se van acostumbrando al jinete y bueno, en este caso sí voy delante yo a caballo y no recuerdo quién iba después de mí y luego otra, y así los caminos muy angostos, no es de que, qué espacioso, no, el camino es angosto. Entonces de pronto ya sabíamos que esa mula si quería desbocarse, se desbocaba y era agarrar imagínense, o sea, a pique hacia abajo y mi hermano pues en ella. Entonces es muy peligroso porque te puedes atorar con el estribo, con una soga, no sé, es muy peligroso. Entonces al venir pues a cierto trecho, se oye, o sea, oigo que la mula viene, pero a todo lo que da. Y yo tenía escasos 16 años y fue una reacción también, un instinto que me hizo reaccionar. No es que sea yo, que yo haya sido muy de acuerdo, pues muy, muy, que haya tenido pues
así de pronto, voy a hacer esto. Yo lo hice instintivamente. Tomé las riendas, la mula tenía que, o sea, me iba rebasando y yo tomé las riendas de la mula y la frené. No sé cómo, no fui yo. O sea, yo fui el instrumento para que Dios actuara y se detuviera en las riendas de la mula. No obedecía, pero se logró. Sin saber ni cómo hacerlo, ni qué debía hacer, fue un instinto que yo tuve y que le detengo la rienda a la mula y bendito sea Dios que se frenó. De no ser así también, no sé qué hubiera pasado porque, les digo, él tenía la mala costumbre de irse a pique, no le importaba dónde fuera, ni cómo, ni nada, porque en otra ocasión nos pasó también y no me acuerdo si sería la misma vez, pero eso ya fue, tal vez fue la misma ocasión que ya, después de que bajas todas aquellas curvas, ya quedan menos curvas, pues, ya ibas prácticamente llegando al arroyo. Tal vez fue la misma ocasión, discúlpeme, pero no me acuerdo si fue la misma ocasión o fue en otra ocasión donde sí, pues agarraba así, nomás porque le pegaba la gana y podía. Entonces ahí recuerdo que mi hermano lo que hizo fue sacar los pies rápido de los estribos y se agarró de un palito que estaba, o sea, no me acuerdo qué era, pero se logró sostener apenas si pasó la mula, o sea, y él al suelo. O sea, la ramita no lo lograba sostener, pero esa fue su salvación, que soltó, sacó los pies, pues, de los estribos, se cuelga del bracito que había ahí, del arbolito que estaba, y pasa la mula, pues así, la agarro, y él ya cae al suelo, pero entonces es que no se enredó ni nada en la mula. Entonces, tal vez fue en otra ocasión, no lo recuerdo bien, pero bueno, sí me acuerdo que al empezar a bajar, sí fue la cuestión de que yo pude sujetar las riendas de la mula y que no se fuera desbocada. Entonces, benditos a Dios también ahí en ese caso. Siento que fue la mano de Dios la que nos atiende, pues nos auxilia en el momento más preciso. Y bueno, ya pasa el tiempo, pasa como a los 18 años, que ya nos cambiamos nosotros del lugar, del campo a la ciudad, y 18, 19 años ya estábamos nosotros con responsabilidades más fuertes todavía en cuestiones de sacar adelante situaciones familiares. Y ahí también yo siento que fue un momento, un lugar pues donde fue tan preciso estar que pude dar la mano también a mis papás, a mi familia, que fui un punto clave para salir adelante, para sacar adelante situaciones que no son sencillas de resolver, pero con tu presencia, con lo que tú puedas hacer, con lo que esté a tu alcance, eh, tú apoyas, tú estás, tan solo con estar, estás tendiendo la mano, estás ayudando, estás animando, estás dando aliento, estás sosteniendo aquella situación. Todos somos importantes, somos un engrane que todos tenemos algo que aportar en tales y cuales situaciones. Entonces, yo creo que si nos ponemos a pensar, a analizar que somos instrumentos de Dios, que debemos de cumplir de la mejor forma en cada etapa de nuestra vida, en cada situación que se nos presente y hacerlo entregados al amor de Dios, hacerlo desinteresadamente, hacerlo con el corazón, que de eso se trata. Entonces es cuando Dios poco a poco te va haciendo sentir su presencia, su amor, su compañía. Es cuando Dios te va permitiendo que tú lo percibas, que tú lo sientas, que tú lo veas, que tú te des cuenta de que no estás nunca solo, que su presencia va contigo, que ahí está a tu lado, que está dentro de ti, que está fuera de ti, que está en todas partes, que Dios es todo. Entonces, ser conscientes de que es el aquí y el ahora, estar presentes, porque ahí está Dios contigo. Yo escucho, no en aquel tiempo, pero ya después, pues al pasar de los años, me fui haciendo más consciente, me fui dando esos tiempos de silencio, de meditación, de análisis de la vida, de mi recorrido, de las sincronías que sucedían al ver sus respuestas de acuerdo a lo que yo iba pensando, que me di cuenta, pues esto es. O sea, si he llegado hasta este momento después de tantas situaciones, es porque Dios lo ha permitido.
es porque no es con tus fuerzas, es con las fuerzas de Dios. No es a tu modo, es a la manera de Dios. No es en tus tiempos, es en los tiempos de Dios. Y Dios sabe por qué nos pasan las cosas. Entonces no tenemos que renegar. Hay que pasar esas cuestiones de la mejor forma, convencidos de que Dios tiene ese propósito mejor que el nuestro, mejor que nuestros planes. Él tiene el mejor plan de nuestra vida. Y pasa el tiempo y, y si tú te has dedicado cada día a hacer el bien, a estar presente para los demás, a olvidarte muchas veces de ti para entregarte a los demás, ¿cómo es posible que nunca sientas tú que es suficiente? Que a pesar de que tú le entregues día a día a un buen propósito, aún así las cosas tú siempre sientas que están desequilibradas, que no encuentras ese centro, que no tienes lo suficiente para, para sentirte pues que es suficiente pues aquello que has hecho, porque a pesar de toda esa dedicación, a pesar de todo ese amor, con errores y virtudes, con muchos defectos si ustedes quieren, pero ahí estuve, ahí estuve. Y después pasa el tiempo, que ya estoy en pareja, que me caso, que tengo a mis hijas, a mis niñas, y pasaban circunstancias que yo no lograba comprender. ¿Por qué eso? ¿Por qué eso me pasaba? ¿Por qué eso me sucedía a mí? Si yo decía, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Y no entendía, yo no entendía por qué me sucedían las cosas de esa manera. Si yo le había dedicado a Dios cada día en, en amor al prójimo, pues, como les digo, olvidándome de mí misma. No es sencillo, o sea, sí les he comentado en otras ocasiones que padecí mucha carencia, pues no tenía que ponerme. Recuerdo que solamente tenía un pantalón y una camisita si fuera invierno, o ¿para qué quieres chamarra, verdad? O sea, no tenía abrigo, no tenía chamarra, tenía solamente un pantalón y una o dos blusitas. Y una vez me compré un pantalón de mezclilla, bonito, estaba muy bonito mi pantalón. La primera vez que lo lavé, lo dejé tendido, vivíamos en vecindad, y lo dejé tendido. Y durante la noche se me olvidó meterlo. Y otro día ya no estaba. Cuando era, ahora sí que no tienes otro pantalón, pues sí, y los viejitos. Así era mi vida, mi situación. Mucha carencia emocional, mucho frío en el alma, mucha soledad, se puede decir, porque cuando hay situaciones de enfermedad, pues te saludan prácticamente de lejos, te visitan, pues te hacen visita de médico y se retiran. Y tú con esa carga y con esa tristeza y con todo aquello que ya he comentado anteriormente, que no quiero ser repetitiva, pero después de todo eso, eh, ya estoy en otra situación, pero igual una tras otra en situaciones adversas, en situaciones complicadas. Y yo no lograba entender por qué. Cuando pasa el tiempo y que veo cómo es que Dios te va haciendo pasar por esas cosas, son experiencias que vienes a vivirlas para aprender de cómo funciona el ser humano, para aprender a vivir diferentes emociones, para que con todas esas experiencias y esas cosas que tú viviste puedas dar testimonio de la presencia de Dios en tu vida, de cómo fue que lograste ir solventando, resolviendo cada situación. Y es así, pues, no digo que yo sola, porque fue antes que nada la presencia de Dios en nuestra vida que hizo que todos esos milagros fueran ocurriendo. Y cada uno pusimos nuestro granito de arena. Y hablo de mi situación personal, donde aún allí yo decía, ¿por qué? Si mi vida se la he dedicado a Dios de la mejor forma, sintiendo que estoy haciendo lo adecuado, lo correcto, porque Él te habla y te enseña el amor al prójimo, ¿por qué estas cosas me suceden? Yo no lograba comprender por qué. Cuando pasa el tiempo y veo que como que Dios prepara el terreno para que tú te quedes para Él, Dios te aparta para Él prepararte, para que ya lo alcances a escuchar, para que tú alcances a percibirlo, para que tú te des cuenta que estás rodeada de ángeles que habitan contigo, que los escuchas cantar en las madrugadas con cantos angelicales, cánticos angelicales durante la madrugada,
que tú te das cuenta y es maravilloso, es hermoso, son de los testimonios más bellos que he tenido y que he compartido. Cuando tú más solo te sientes, cuando no hay nadie a tu lado, Dios viene y te abraza, te llena de amor. Es un amor que no tiene igual. No hay forma de explicarlo, porque por más que yo trate de explicar qué se siente, el que Dios venga y te abrace, que Dios te haga sentir su presencia, no hay forma de poderlo explicar. Ahí se te olvida todo, el tiempo se detiene. Tú solamente quieres no dejar de sentir aquello. Quieres que eso no se termine. Es un amor que tú reconoces telepáticamente. Tú abrazas a tu Padre, tú abrazas a tu Creador. Tú te das cuenta, es como percibir todo, es como ser real, es como que alguien entra por la puerta y esa nube que te envuelve en amor, que te envuelve en aquello que es tan inexplicable, pues es maravilloso. Dios está con nosotros. Hagamos espacio para sentirlo, para escucharlo. Dios te abraza, te acompaña, te responde, te guía, te ama, te cuida, te protege, te provee. Dios lo es todo, es maravilloso. Y estamos rodeados de ayuda, de ángeles a nuestro servicio. Nada más es cuestión de quererlos integrar en nuestra vida, de pedirles ayuda. ¿Qué mensaje tienen para mí el día de hoy? ¿Qué es lo que necesito saber el día de hoy? ¿Qué debo hacer el día de hoy? Entregarle nuestro día, nuestra vida, para que seamos guiados por ese mundo angelical que sabe más que nosotros, que conoce nuestro futuro o nuestra vida, pues nuestro camino, nuestro antes y nuestro presente y nuestro futuro, y que saben qué es lo que más felicidad nos puede dar, que ellos nos pueden guiar mejor que nadie. Así es, el amor de Dios está con nosotros, nuestro Señor Jesucristo, nuestros guías y maestros, el divino rostro que siempre haciéndose presente maravillosamente. Es muy bonito, es hermoso. Entonces, por eso digo que cuando te pasan las cosas, pues no reneguemos, porque Dios tiene un propósito mayor y por eso es que te va apartando para prepararte, para que luego tú te des cuenta, pues, de que tienes una misión y que es compartir esos testimonios con el mundo, para que lleven un poquito de esperanza, de fe, de que si hay personas que no les toca percibirlo, que no les toca sentir su presencia, que sea en ese tiempo para escucharlo, para sentirlo. Entonces, pues ojalá que esto les sea de ayuda, lo hago de todo corazón y me quedo corta, seguramente me quedo corta en muchos detalles que me hubiera gustado compartir, que luego me acuerdo después, pero pues que ya se pasó el video, pero si de algo me acuerdo, claro que por supuesto, vengo y grabo algo más y les comparto. Que estén muy bien, les doy gracias por darse tiempo de escuchar pues estos testimonios, estos videos y se los entrego de todo corazón. Les mando un fuerte abrazo y que el amor de Dios los acompañe, que su luz los envuelva, los ilumine, los guíe, que donde quiera que se encuentren, la paz de Dios esté con ustedes. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Bye.